ver. Va a haber también, es una época donde van a haber bastantes manifestaciones. Yo también les he dicho siempre cuando van a ocurrir manifestaciones fuertes, tanto aquí en Colombia como en otros lugares, desde hace 2 años, y van a haber ahorita van a haber manifestaciones fuertes para Colombia y fuera de Colombia, para varios países. He's a criminal. He's not a criminal in the march. We have no business here. Otherwise. Take your masks off. This is freedom. Show us your face. Los franceses protestaron el sábado contra las nuevas restricciones anti-COVID destinadas a frenar los contagios de la variante Delta. La ola de reclamos derivó en algunos incidentes entre manifestantes y la policía cerca de los Campos Elíseos en París. Las autoridades calculan que más de 160.000 personas tomaron las calles en varias ciudades. La movilización se produce mientras los franceses se declaran mayoritariamente favorables al carácter obligatorio que se le dio a la vacunación de personal sanitario y otras profesiones bajo pena de sanciones. De acuerdo a los sondeos, la población también apoya que se deba tener un pase sanitario para ir a los lugares públicos como centros culturales y de ocio, medida que se extendería a cafés, restaurantes y trenes a principios de agosto. Dicho pase supone tener una pauta completa de vacunación o un test negativo reciente. Aunque las medidas impulsaron la inmunización, persiste el aumento de casos por la variante Delta, que llevó a casi 21.500 los contagios diarios el viernes, de 4.500 que se registraron el 9 de julio. Los italianos también salieron a protestar contra el certificado verde, una extensión del pase sanitario en su país que será requerido a partir del 6 de agosto en cines, museos, piscinas cubiertas, estadios y el interior de restaurantes. Sin embargo, también será evaluado si se aplica en viajes en tren, autobús o vuelos. Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia en Europa, informó el sábado de unos 5.000 contagios nuevos y 5 muertes. El rechazo a los certificados sanitarios crece en Europa. Los franceses se echaron nuevamente a las calles para decir no al polémico documento cuyo proyecto de ley fue aprobado este sábado por el Senado. Unas 160.000 personas se manifestaron por todo el país. En los Campos Elíseos parisinos la policía reprimió con violencia las protestas que también condenaron la obligación de la vacunación para el personal sanitario. El hecho de que se nos prive de nuestra libertad de movimiento cuando no podemos presentar un certificado sanitario me parece absolutamente escandaloso, se queja este hombre. Ambiente similar en Italia, donde el llamado Green Pass entrará en vigor el 6 de agosto. Al igual que en Francia, será necesario para acceder al interior de bares, restaurantes, cines, museos o gimnasios. El certificado COVID es una obligación injusta, no se puede restringir la libertad, va en contra de la Constitución, pero hay un decreto que lo impone, aunque puede que el Tribunal Constitucional lo derogue en los próximos meses, explica este hombre. En los Países Bajos, miles de personas protestaron contra las restricciones sanitarias y reclamaron libertad.
Es un tenso y acalorado debate, uno que se disputa tanto en las calles como en el Parlamento. Con pancartas que se lee "Apártate de mi inmunidad natural" y "No al pase de la vergüenza", cientos marchan en París hacia la Asamblea Nacional. Y dentro del hemiciclo, dejen de interrumpirse. los parlamentarios estaban igualmente divididos. La decisión de requerir vacunas obligatorias para los trabajadores de la salud tuvo algo de apoyo, pero el pase sanitario o el requisito de mostrar prueba de vacunación o examen negativo de COVID-19 enardeció a algunos. Un diputado incluso incitó a los protestantes a tomarse el Parlamento. Para el ministro de Salud, el tiempo juega en contra, con más de 20.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Frente al individualismo, elijamos la responsabilidad colectiva. Avancemos examinando este proyecto de ley. Dennos las herramientas para proteger a los franceses. El gobierno quiere acelerar este proyecto de ley. La oposición dice que no se les está dando el tiempo suficiente. Con más de 1.000 enmiendas, el estridente debate se extendió a altas horas de la noche del miércoles. El Partido Socialista siente que el pase divide a la población en dos. Ellos prefieren que la vacuna sea un requisito para todos a partir de septiembre. Para la extrema derecha, la situación política es la culpable. Para la extrema izquierda, Emmanuel Macron está jugando con el autoritarismo. Necesitamos algo más, no un monarca que desde el Palacio de Eliseo da órdenes a sus subordinados. Bajo la lupa, el primer ministro francés dice que buscará la opinión del Consejo Constitucional, pero advirtió que la cuarta ola ya azota a Francia y espera que el pase sanitario convenza a los escépticos de la vacuna, que conforman el 96% de los nuevos contagios, a inocularse. En Francia son en torno al 30% de la población quienes se oponen, como los manifestantes, a que a partir de agosto no puedan entrar en cafés, restaurantes o transporte público de media distancia sin un certificado sanitario. El otro 70% comparte que el aumento de casos, que el gobierno cifra en 50.000 cuando comience agosto, hace necesaria la medida para evitar un nuevo confinamiento. El movimiento, que asemeja mucho al de los chalecos amarillos, se nutre también de otras razones, negacionistas, políticas o de quienes ven pocas garantías legales a su tramitación ahora en el Senado. El lema "Libertad" lo comparte también los miles de manifestantes que en Ámsterdam y otras ciudades se han vuelto a lanzar a la calle por el mismo motivo. Las manifestaciones han sido numerosas y concurridas desde el principio en los Países Bajos, donde más oposición han encontrado las autoridades para imponer restricciones, pese a que el número de contagios supera ya el 1.800.000. Y en Australia, la prolongación del confinamiento ha llevado a las calles de Sydney y Melbourne a miles de manifestantes. La tasa de vacunación, muy baja, en torno al 11% de la población, ha llevado a las autoridades sanitarias a extender hasta octubre el confinamiento si no cae el número de contagios. Y miles de personas en distintos países protestaron este sábado en contra de las restricciones por la pandemia.
La principal molestia, los certificados sanitarios que exigen varios países europeos y que son obligatorios para quienes deseen asistir a determinados recintos. ¿De qué se trata esta medida que tiene enfurecidos a una parte de la población que denuncia discriminación? Lo vemos en la siguiente nota. Salieron a las calles en París, Roma y Atenas. En Londres incluso llegaron a las cercanías de Downing Street. Miles de personas en una decena de ciudades protestaron en contra de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19. En Italia, el enojo apuntó al pase verde, un certificado que podrán sacar los vacunados con al menos una dosis, quienes tengan un test negativo que no exceda las 48 horas o recuperados del coronavirus. A partir del 6 de agosto, dicho documento será obligatorio para entrar a recintos como restaurantes, cines y estadios. No entiendo por qué millones de italianos que han decidido libremente, de acuerdo a la Constitución, no vacunarse, tienen que ser excluidos de entrar en un bar o un teatro. El pase verde es una medida que permitirá a los italianos seguir practicando sus actividades, disfrutando, yendo al restaurante, participar de espectáculos al aire libre y bajo techo, con la garantía de estar entre personas que no contagian. Donde ya implementaron un certificado similar fue en Francia. Desde el miércoles, para poder visitar la Torre Eiffel, por ejemplo, se requiere de un pase sanitario que tiene los mismos requisitos que el italiano, excepto que para acceder a él se necesita contar con un esquema de vacunación completo. El pase de salud discrimina a las personas. Si estás vacunado, puedes ir a un restaurante. Si estás vacunado, puedes ir al cine. No, todos somos libres, vivimos en democracia. Pero no solo en Europa hubo cánticos por la libertad. Las protestas en contra de las restricciones en pandemia también se replicaron en Australia, donde casi la mitad de la población total está bajo una estricta cuarentena. En violentos enfrentamientos con la policía, terminó la convocatoria en Sydney. Masivas manifestaciones que se dan en medio de lo que las autoridades describen como una nueva ola de coronavirus, la cuarta en el caso de Europa. Una que además tiene como principal amenaza a Delta, la variante que de acuerdo con la OMS ya es dominante en el viejo continente y podría serlo a nivel mundial en los próximos meses. Francia celebró el miércoles el día de su fiesta nacional. Pero mientras el gobierno conmemoraba la fecha con un desfile militar en la famosa avenida de los Campos Elíseos, a poca distancia, miles de personas protestaban contra el certificado sanitario anti-COVID. El detonante fue el anuncio del presidente Emmanuel Macron en la noche del lunes sobre la obligación de vacunarse para el personal sanitario y otras profesiones, así como sobre la ampliación de la necesidad de tener un certificado sanitario para acceder a la mayoría de los lugares públicos. Algunas de esas medidas entrarán en vigor a partir de agosto, forzando a muchos franceses reticentes a vacunarse. Desde los anuncios, más de 2 millones de franceses reservaron un turno para vacunarse contra el COVID. Juega la carta de la intimidación y funciona, porque desde que lo anunció el lunes, mucha gente se vacunó. Y es la política del miedo, es eso, la política del miedo, la de ese señor. Funciona porque la gente teme por su trabajo, la gente teme por su salud, la gente tiene miedo. Esta es la política que ha estado en vigor durante 18 meses. Los manifestantes fueron rápidamente dispersados con gas lacrimógeno por la policía. Se multiplican las protestas por las restricciones para frenar contagios de COVID-19 en Europa. Mientras el continente enfrenta una tercera ola de la pandemia y la vacunación avanza a un ritmo lento, varios países implementaron nuevas medidas de confinamiento. En Alemania, policías y manifestantes se enfrentaron el sábado en la ciudad de Kassel, en el centro del país. Según autoridades, entre 15.000 y 20.000 personas participaron en la marcha, lo que la convierte en una de las mayores protestas de este tipo en lo que va del año.
Considero que el coronavirus es una enfermedad seria, al igual que la gripe, que también puede ser muy seria, pero hacer una pandemia de ella como la estamos viviendo, con tantas restricciones a nuestros derechos básicos, eso no me parece justificado. Una protesta similar se vivió en la ciudad suiza de Liestal, donde se concentraron entre 3.000 y 4.000 manifestantes. Queremos que nuestros niños sean libres y seguros, no con la vacuna, definitivamente no con la vacuna. No estamos aquí para experimentos. Protestas contra las restricciones también se registraron en Londres, con miles de manifestantes que recorrieron la capital británica, en Estocolmo, Suecia, donde se prohibieron las reuniones de más de 8 personas, y en Zagreb, capital de Croacia, donde se concentraron seguidores del movimiento antivacunas. Protestas contra el cambio de constitución en Perú. Tras la proclamación del candidato de izquierda radical Pedro Castillo como presidente de Perú, un grupo de ciudadanos salió a las calles de Lima en rechazo a un posible cambio de constitución. Los manifestantes vistieron una capa negra en lo que dijeron representa el luto de Perú por la victoria de Castillo. Durante su campaña política, Castillo ha reafirmado constantemente su plan de cambiar la Constitución. El organizador del evento ciudadano, Andrés Capelletti, señaló que a pesar del resultado electoral, seguirán marchando en defensa de la democracia. Esta lucha no va a acabar hasta que al señor Pedro Castillo se le vayan las ganas de querer ponernos sus condiciones, pero cambiar la Constitución a rajatabla por un gobierno que pretende tener el poder absoluto en el Estado, eso no es permitible, y para eso estamos aquí. Sergio Suárez, un empresario que participó en la marcha, dijo que la libertad y la democracia están en riesgo a manos de un gobierno comunista. Que el Perú está de luto por este cambio siniestro que está tomando, que estoy seguro que el 99.5% de peruanos no quiere el comunismo. El empresario señaló que incluso quienes votaron por el candidato abiertamente marxista tienen la posibilidad de hacerle rendir cuentas en el futuro. Segundo, espero que aquellos que han votado por el comunismo se den cuenta y tomen conciencia que lo que le han dado a Pedro Castillo no es un cheque en blanco, no. Y esperemos que todos los ciudadanos seamos expectantes y seamos fiscalizadores. Los ciudadanos manifestaron que si bien la actual situación en el país no cambiará de un día para otro, se tiene que mantener la esperanza. Y esa esperanza nosotros la vamos a transmitir a través de nuestras luchas, que van a ser constantes, que van a ser pacíficas y que van a ser democráticas, porque la ley nos lo permite. Queremos democracia, no queremos comunismo, no queremos que se repitan experiencias extranjeras en este país. Reportando desde Lima, Perú, Pachi Valencia, The Epoch Times. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenidos a NTD Noticias. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva de NTD Noche a las 10 de la noche, solo por nuestro canal en YouMaker. Stanno aggredendo i poliziotti, madonna mia! Oh, madonna, quello che c'è, quel poverino! Madonna mia! Madonna mia santa! Questa è una rivoluzione! Yeah,
El Día de la Independencia volvió a reunirlos en las calles. Miles de personas se congregaron este martes en varias ciudades de Colombia para reavivar las protestas contra el gobierno. El motivo, la nueva reforma tributaria anunciada por el presidente Iván Duque este martes. El 28 de abril, que inició este estallido social, muestra la indignación creciente que hay en Colombia por lo que es el balance de 30 años de un modelo neoliberal bien regresivo como el que nos han impuesto, sumado en medio exactamente de la mayor violencia contra los líderes y lideresas sociales en todo el país. Esa combinación de modelo neoliberal y de violencia contra la población tiene hoy esta respuesta tan inmensa. Pese a que el gobierno insiste en que la reforma fiscal es vital para estabilizar la economía del país y apuntalar los programas sociales, los manifestantes afirman que el nuevo plan, menor que el paquete de 6.300 millones presentado en abril, sigue sin ser suficiente para impulsar el gasto en educación en Colombia y crear empleo. Los manifestantes también piden una reforma policial y exigen justicia para los jóvenes asesinados por la policía. Según la organización Human Rights Watch, hay pruebas que vinculan a la policía con el asesinato de 25 manifestantes. La cifra podría ser mayor, alertan entidades locales. Que continúa en la movilización para exigirle al gobierno nacional que dé solución al pliego de emergencias, que pare la violencia policial excesiva contra los manifestantes.
Aunque el gobierno definió las protestas como mayoritariamente pacíficas, los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes volvieron a dejar a decenas de heridos. Aún está por ver si las protestas también se alargarán varias semanas en esta ocasión. El exfiscal anticorrupción de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, es la última víctima política de quienes ponen trabas a la lucha contra la impunidad en el país centroamericano. Sandoval, que fue destituido el viernes por la jefa del Ministerio Público, abandonaba Guatemala el sábado por la noche a través del puesto fronterizo de las Chinamas, rumbo al exilio vía El Salvador. Tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala por simplemente no ser útiles para un régimen. Entonces, es lo único que puedo decir y que, como lo he manifestado en múltiples ocasiones, que desde donde esté voy a continuar realizando mi trabajo. Su destitución ha provocado las críticas de la comunidad internacional y manifestaciones contra el presidente Alejandro Giammattei. Es la muestra de todos los de cuellito blanco que nos han hecho pedazos. Sandoval había destapado casos de corrupción durante el mandato de los expresidentes Soto Pérez Molina y Álvaro Colom. Ahora investigaba al exsecretario privado del presidente Giammattei. Las protestas en contra de la pobreza y la desigualdad se reanudaron el martes en Colombia, luego que el presidente Iván Duque presentó un plan fiscal por $4.000 millones con el objetivo de ayudar al gobierno a pagar programas sociales y gastos relacionados con la pandemia. Miles de personas salieron a marchar durante el Día de la Independencia en las principales ciudades de Colombia, mientras Duque presentaba al Congreso un plan fiscal para financiar los subsidios a familias de bajos ingresos que no han tenido trabajo durante la pandemia. El nuevo plan es menor al paquete de $6.300 millones que presentó en abril y que detonó protestas multitudinarias en todo el país, en las que decenas de personas murieron. Los manifestantes dicen que el nuevo plan no es suficiente para impulsar el gasto en educación y creación de empleos. Que continúa en la movilización para exigirle al gobierno nacional que dé solución al pliego de emergencias, que pare la violencia policial excesiva contra los manifestantes. El programa de subsidios del gobierno otorga actualmente pagos de $40 mensuales a 3 millones de familias que pasan apuros para subsistir en un país de 50 millones de habitantes. El nuevo plan fiscal busca mantener dichos pagos, brindar subsidios a compañías que contraten a empleados de entre 18 y 28 años y financiar la matrícula universitaria para estudiantes de bajos y medianos recursos. Anne-Marie García, Associated Press.